Hola, ¿qué tal? Poderosos y poderosas de las artes plásticas. Bienvenidos a la segunda clase de cómo pintar un bodegón realista paso a paso. Pero primero te voy a mostrar los materiales que voy a utilizar. Vamos a empezar con los pinceles. Vamos a usar pinceles de celda dura, pinceles de óleo de celda dura. Esto generalmente se usa para esta fase de hoy, para el manchado, para poner bastante pigmento y que no resbale. Este es un pincel redondo número 8. Vamos a utilizar también pinceles de paleta. Este es de celda dura también, número 12. Y este es otro número 12 también, pero un poco más largo, con la punta un poco más larga. Son pinceles de paleta de celda dura. Para suavizar, vamos a utilizar pinceles de celda suave. Este es un número 4. Son pinceles de celda artificial. Se usa mucho para suavizar los bordes y para hacer detalles grandes, en zonas grandes. Este otro pincel que es de celda suave también es número 12, un pincel de paleta de celda artificial. Lo vamos a usar para dar veladuras y para cubrir grandes espacios, pero para la próxima fase, no para esta, porque esto lo que va a hacer es casi que acariciar el lienzo mientras se da la veladura y no permite que se levante los pigmentos que ya pusimos. Y estos dos pinceles, este es de paleta de celda artificial también, número 2, y este también, este es redondo y este es de paleta, que los dos son de celda artificial. Lo vamos a utilizar generalmente para la última fase, para hacer los detalles y colocar los brillitos, los detalles más chiquitos, los medios tonos muy pequeños en zonas que con los pinceles grandes como este y como los demás que te he mostrado no se pueden aplicar en esa zona. Y ahora te voy a mostrar los colores que vamos a utilizar. Presta atención. Bueno, aquí vamos con el primer color que vamos a utilizar, blanco. Ponemos un poquito de blanco por aquí. Azul cerúleo. ¿Qué característica tiene? La característica tiene el azul cerúleo, azul ultramar, un poquitico más oscuro. Naranja laca. Esto generalmente lo vamos a utilizar para la naranja y parte de la botella que ellos se reflejan. Vermellón. Amarillo ocre. Vamos a utilizar también el verde hoja, este tipo de verde, pero generalmente para dar alguna veladura o si acaso para dar un toque de algo. Y un poquito de negro. Bueno, yo creo que ya con estos colores es más que suficiente. Lo mezclamos con la paleta. Vamos a utilizar aquí, por ejemplo, este cerúleo con este ultramar. Lo mezclamos. Fíjense que da otro tipo más azul, que es un poco más fuerte que este y no es igual que este. Lo podemos rebajar con blanco cuando queramos. Tenemos otro tono para las luces dentro de la jarra. Tenemos aquí también, para sacar algunos grises, podemos coger un poco de naranja y le echamos un poquitico de azul para neutralizarlo un poquito, y un poquitico de blanco. Esto lo aplicaremos también
a la botella. Para sacar el otro tipo de verde, cogemos un poquitico de ocre. Un poquito de ocre. Y una pizca de negro. Fíjense que da un verde un poquitico más muerto. Si sale mucho el amarillo, le echamos otro poquitico más de negro para que dé esa tendencia verdosa. Para los colores de la copa, podemos coger un poquitico aquí de blanco, una pizca de negro, un poquitico de azul, no mucho, un poquito. Esto casi que se acerca al color del fondo. Vayamos evaluando, si quieres le echamos una pizca aquí de vermellón para neutralizarlo un poco. Y otro poquito más de blanco. Para hacer un tono más oscuro, con un poquitico de vermellón, otro poco de negro. Lo echamos por aquí. Para que el color no quede tan saturado. Ya con estos colores, con estas mezclas de estos colores, podemos solucionar el cuadro completo. Si necesitan un poco más, van cogiendo un poco más de cada color y así vamos solucionando todo. Estos colores son los que vamos a utilizar para todas las fases del cuadro, ya sea para el manchado, para la primera pintura o para la fase final para los detalles. Con esto creo que estamos listos, así que vamos a pintar. Bueno, primeramente vamos a empezar pintando por el fondo. Es muy importante empezar por el fondo. Vamos a adelantar un poco esta parte para no hacerles perder el tiempo. De todas maneras, lo que voy a hacer es rellenar el fondo solamente. Bueno, una vez que el fondo esté completo, vamos a hacer casi el mismo color, pero en la superficie. Un tono un poquitico más claro. Ok. Vamos haciendo. Esto es bien despacio. Les recomiendo usar un pincel de cerda dura. Voy a tratar de dejarle un link de afiliado aquí en la descripción de este video para que puedan obtenerlo muy fácil si no lo tienen a la mano. Vamos a rellenar aquí estos bordes muy pequeños. Por aquí también. Bueno, listo. Aquí empezamos ahora con el dibujo de la jarra. Cuando me refiero al dibujo, es a empezar a cubrir los grandes espacios en la jarra. También lo vamos a hacer con un pincel de cerda dura. Empezamos a colocar pintura en los grandes espacios. Vamos a respetar un poco los tonos, no vamos a ir tan profundo en la parte de qué tan oscuro el tono, qué tan claro. Eso va a ser para la otra sesión del cuadro. Aquí solo vamos a cubrir con pintura. Es muy importante. Esta fase es una de las más importantes. Déjame decirle que es una de las más importantes porque si no hacemos bien esta fase, cuando vayamos a pintar sobre esto para hacer los detalles en la próxima clase y trabajar los medios tonos, no te lo va a permitir hacerlo. O sea, no va a quedar bien, no vas a coger ese efecto de transparencia. ¿Por qué? Porque la pintura al óleo transparenta. El óleo es una pintura de aceite que transparenta mucho. El objetivo de esta fase es cubrir todo el cuadro con pintura. Debemos echar un poco de pigmento para que no respire tanto el lienzo. Y entonces ya cuando eso esté seco es que venimos arriba a trabajar los planos que son un poco más grandes. Fíjense que aquí estoy trabajando esta parte aquí de la jarra que viene un poco más oscura porque está casi que a la sombra. Fíjense que no estoy haciendo detalles, solo estoy poniendo el tono que yo creo que va en esa parte.
Ponemos aquí también, esta parte de abajo es una de las partes más oscuras también que hay. Y este tonito de aquí arriba también lo ponemos que es un poco más claro. Abajo. Fíjense que yo no estoy buscando detalles ni estoy tratando de difuminar nada. Solo estoy poniendo pintura. Estoy poniendo el color donde creo que va. Y tratando de respetar la forma. O sea, viendo los planos negativos. Las formas que se forman dentro de una misma forma. Parece un trabalengua, pero tiene sentido. Ya te vas a dar cuenta porque próximamente. Vamos a rellenar aquí. Esta parte también tiene un valor un poquitico distinto. Pero fíjense que estoy echando bastante pintura. Estoy dejando que cubra bien. No quiero que empiece a transparentar desde ahora. Porque entonces no va a coger bien la pintura. Aquí hay como un reflejo de la naranja. Vamos a respetar esto bien. Fíjense que estoy agarrando el pincel sin mucha delicadeza, solo lo estoy cogiendo para restregar un poco la pintura y cuando echo demasiado pigmento lo restriego para que no se arme una capa así muy gruesa de óleo. Quiero que tenga pigmento pero no tanto. Vamos aquí, respetamos este planito de aquí. Porque después que hagamos todo esto, que cubramos toda la parte esta de la jarra con pintura, tenemos que quitar pigmento. Y eso es a decisión propia. Yo en la parte, por ejemplo, que tenga mucha pintura, con un trapito, empiezo a raspar y a quitar un poco de pigmento. Para que la pintura vaya respirando, no sea tan aburrida. Tenga la misma cantidad de pigmento que vamos a rellenar esta parte aquí. Ahora aquí lo que voy a hacer es poner las partes más oscuras. O sea, son partes pequeñas, pero son tan oscuras como las partes de abajo de la jarra. Pero están aisladas. O sea, están oscuras y aisladas porque como es de cristal, la jarra es de cristal, se tiende a ver así. Y entonces tenemos que imitar ese efecto. Aquí voy a poner un poco más de oscuro. Porque ese oscuro que puse abajo es un negro mezclado con azul. O sea, para que dé esa oscuridad con tendencia azulada. Y entonces aquí estoy poniendo un poco más de negro, más fuerte. Para que haya un alto contraste, para levantar los contrastes ahí. Y entonces eso va a ayudar a la pintura a que se vea mucho más realista. Estoy tratando de ubicar bien la oscuridad. La oscuridad yo siempre les recomiendo que la dejen lo más plana posible porque la sombra no tiene información. Las partes de la luz son las que dicen dónde hay volumen, dónde no hay. O sea, son las que cuentan la historia cuando vas pintando, cuando vas observando la pintura. Aquí otra parte oscurita aquí arriba. Vamos a rellenar la parte esta de la sombra que aporta la jarra en la superficie. Recuerden que esto es muy importante hacerlo también porque la jarra no puede estar flotando en el aire. O no puede tener, por ejemplo, esa parte de la sombra que aporta la jarra no puede estar del mismo tono que tiene la superficie. Porque se supone que la jarra es un objeto que está puesto en la superficie y tiene que aportar una sombra. Es lo que la hace creíble como que está puesta en ese lugar. O sea, eso tenemos que hacerlo correctamente. Vamos a rellenarla de esta manera. Cubrimos aquí. Fíjense que esto también lo estoy haciendo con un pincel de cerda dura.
y tratamos de atar esa sombra con la línea de horizonte. Veamos aquí entonces. Seguimos aquí. Aquí hay otro pedacito de sombra, que es el que aporta la naranja, que casi se comunica con lo de la jarra. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta zona ahora? Aquí cambié de pincel. Esto es un pincel de celda suave. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Ahora estoy perdiendo los bordes, tanto adentro como afuera. Estoy suavizando los bordes. ¿Por qué es importante suavizarlo? Mira, toda esa pintura que yo puse dentro de la jarra y por fuera está dura, o sea, está muy cortante, y el cristal no es cortante. Tengo que difuminarlo con el pincel, repasándole por los bordes hasta que se vaya viendo más suave. Y todo esto tengo que hacerlo respetando el dibujo. Mira, este borde aquí está duro, le paso con el pincel y ya se ve mucho más suave. Le sigo pasando. Es muy importante que cada vez que pasen el pincel para suavizar, lo limpien en un trapito o en un papel, y entonces vuelvan y pasen para que no se les contamine otra vez. Porque si empiezan a difuminar y difuminar y difuminar en otro lado, entonces se le va a ensuciar el color. Ve, aquí cojo el trapito y le quito un poco de pintura y me va a dar el tonito ese que parece que tiene luz, pero no tiene luz. Es quitando pintura con el trapito y entonces se ve de esa manera. Les adelanto que esta parte de suavizar los bordes, eso va a ser durante casi todo el proceso del cuadro, porque eso ayuda mucho al realismo. Vamos entonces aquí a manchar la naranja con este color que es mucho más oscuro que el que tiene la foto original. Vamos a manchar la parte que se ve un poco más oscura junto con la clara, pero vamos a hacerlo un poco más oscura de lo que es, para después poco a poco ir sacándole luces. Veamos aquí que estoy echando bastante pigmento, estoy tratando de respetar la forma que le había hecho, aunque después la vayamos a rectificar poco a poco. Pero ahora vamos a cubrirla con pigmento, que es el objetivo de esta fase. Vamos aquí. Aquí ahora fíjese que se une casi la parte oscura con la parte clara, porque casi los dos colores, esos mismos dos colores, están en el mismo tono casi. Pero hay que diferenciarlos un poco, por supuesto. Vamos a pasarle por aquí para suavizarlo. La parte de suavizar los objetos con el fondo tienen que hacerlo siempre, así que tomen nota, que esto es algo que es como una fórmula. Siempre tienen que hacerlo cuando la pintura esté fresca. Cuando la pintura está seca ya no les va a salir ya. No hay manera de hacerlo. Ese efecto tienen que hacerlo cuando está húmeda la pintura. Por ejemplo, ahora mismo, como en esta misma fase pintamos el fondo, ya si tú le pasas al borde de la jarra o al borde de la naranja, ya se pierde bien. O sea, se suaviza bien, queda suave, porque el fondo está húmedo. Y eso tienes que aprovechar y lograrlo en esa fase. Y suavizamos un poquitico dentro de la naranja. Suavizamos ahí. ¿Ven? De todas maneras, si un día están pintando y entonces no les da tiempo, después en la próxima fase, o cuando vayan a volver a pintar el cuadro, van a tener que volver a echar pintura, por ejemplo, en el fondo, y pintar, por ejemplo, la jarra o la naranja para poder suavizar ese borde, porque no funciona con la pintura seca. A ver, lo pueden perder, pero es mucho más difícil y no le va a quedar con el mismo resultado realista. Seguimos aquí. Este huequito que tiene la naranja vamos a tratar de simplificarlo. Entonces, con el pincel de cerda gruesa vamos a empezar a poner pintura en la botella.
mientras ponemos pintura, tratamos de mirar los planos que hay dentro de la botella. Tratamos de ir dibujándolo mientras ponemos pintura. O sea, vas dibujando la botella por dentro con pintura, mirando cada plano. Ahí vemos los hombros de la botella, la parte de adentro. Que se vea que tiene suficiente pigmento para después, más adelante, en la última fase, lo que vamos a hacer es dar veladuras. Que esa parte está muy interesante y hace el toque final que hace que se vea mucho más realista los efectos de cristal y de sombras y luces. Les voy a enseñar a dar una buena veladura en todo el cuadro. Hay veladuras generales, veladuras locales para cambiar la temperatura del color. Pero bueno, aquí lo que vamos es a poner el color simplemente. Esto es una imitación de verde. Aquí he mezclado un poco de ocre con negro y te da este verde. He echado un poquitico más de negro que de ocre para que dé ese verde que es un poco oscuro. Lo cubrimos por aquí. Ya, por ejemplo, a la hora de rectificar un poco el dibujo de la botella, lo que vamos a hacer es con el pincel suave ir pasándole a los bordes de la botella, pero con el color del fondo para ir dibujando la botella. Y entonces a la misma vez está suavizando el borde. Eso es lo que se hace para rectificar la botella, si así se desea. Que fue lo mismo que hicimos con la jarra. Por ahora. Vamos a cubrir con más pintura aquí. Vamos a ver si podemos suavizar con este mismo pincel un poco mientras ponemos pintura. Muy suave para no perder el dibujo. Aquí seguimos poniendo pintura para cubrir esta parte que todavía no se ha cubierto de la botella. Y siempre tratar de hacerlo a favor del volumen. Miren el plano que están dibujando y tratan de imitarlo tal y como lo ven. Seguimos hasta aquí. De todas maneras, en la próxima clase sí ya vamos a trabajar en los planos que son un poco más pequeños. O sea, los planos que están dentro de estos planos. Para hallar el color lo más real posible que tenga. Si no tienes, por ejemplo, el azul que estoy usando, lo puedes hacer con otro azul o con otro verde que tenga. Lo importante es que lo hagas. Es que lo hagas de todas maneras. Yo aquí no estoy utilizando el mismo color que tiene la foto. Yo estoy tratando de acercarme a ese color. Vamos aquí a cubrir la copa. La copa, fíjense, como es transparente, hay que lograr transparencia. ¿Qué hice? Mezclé el color del fondo con un tono un poquitico más oscuro y con eso es que estoy cubriendo la copa para que dé esta sensación de transparencia. ¿Ok? Le pongo la pintura y así es que queda
esta primera fase de pintura que se llama el manchado, o sea, manchar. Cubrimos todo el lienzo con óleo para después pintar. Cuando esté bien seco, pintamos mañana en la primera pintura. Te voy a dejar un adelanto de lo que va a pasar en la próxima clase. Míralo aquí arriba.